Bendiciones, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. En esta oportunidad voy a presentar un tema llamado Predicación de Juan el Bautista. Citamos en Mateo capítulo 3 en adelante. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista hablaba sobre el arrepentimiento y sobre el acercamiento del reino de Dios hacia los hombres. Pero también hay un profeta que habla sobre Juan el Bautista. Es el profeta Isaías. En el verso 3 nos menciona: Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. El Juan el Bautista se considera como la voz quien clama en el desierto y también como el quien preparó el camino para el Señor, donde en sus prédicas decía: El que viene tras de mí es más poderoso. Bendito sea Dios. En el verso 4 dice: Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Nos narra sobre cómo era su vestimenta y cómo era su alimentación. En el verso 5 nos habla: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. En el verso 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En esos tiempos venían también personas que trataban de criticar a su mensaje, los fariseos, pero él les hablaba sobre el pecado. Juan el Bautista, él reprendía el pecado. Él les hablaba sobre que una persona debe arrepentirse. Aleluya. En el verso 8 dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él les hablaba sobre el arrepentimiento, frutos dignos. Como nosotros somos pecadores, debemos hacer un verdadero arrepentimiento de todo corazón, humillados, que somos pecadores. Por eso Juan el Bautista les hablaba que deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. En el verso 9 nos dice: Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Aleluya. Según en aquellos tiempos, los fariseos, saduceos, ellos se consideraban que eran hijos de Abraham, del linaje de Abraham, y ya ellos eran salvos. Pero el tema eran salvos quien era arrepentido, quien cumplía con obediencia. Ellos eran salvos.
Pero según los fariseos, ellos eran perdidos en sus normas. Ellos eran basados a la ley que ellos habían adaptado a la ley de Dios con la ley política de sus gobiernos en aquellos tiempos. Bendito sea Dios. En el verso 10 nos dicen: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, pues tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Bendito sea Dios. Por esa razón, hoy en día, todo creyente, todo llamado hijo de Dios, persona a quien sirve a Dios, debe dar frutos para demostrar tu arrepentimiento. Las personas quienes no dan frutos, aún les falta más consagración, arrepentimiento en sus vidas. Y es necesario arrepentirse de todo corazón para que haya frutos. O como dice el Juan Bautista, el hacha está lista para ser cortados y lanzados al fuego. Por esta razón, nosotros en nuestra vida debemos dar frutos de paz familiar. Nosotros no debemos causar contienda, sino el fruto debe ser paz. No debe ser tormenta, sino fortaleza. No debe ser tristeza, sino alegría. Frutos buenos. Un hombre de Dios, un verdadero hijo de Dios, quien habita en una casa, es una gran bendición, porque hay frutos que les podrá ayudar a alimentar y podrá fortalecerse ese hogar. Nosotros, como hijos de Dios, en nuestro hogar debemos ser esos árboles de frutos de enseñanza, de sabiduría, frutos de justicia. Debemos tener buenos frutos para mostrar a nuestras familias, a la sociedad. Bendito sea Dios. En el verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En aquellos tiempos Juan el Bautista, él los bautizaba con agua. Pero él decía: el que viene tras de mí, os bautizará con fuego y con el poder, ¿no? Con fuego. Les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces te refería a Jesucristo nuestro Señor. Juan el Bautista es el quien preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos prepararlos nosotros? Nosotros debemos preparar anunciando el reino de Dios a las naciones, anunciando que Cristo viene. Nosotros estamos preparando. Así como fue Juan Bautista, así también nosotros debemos preparar el camino para la venida, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Anunciando el Evangelio de Cristo, reprendiendo el pecado, exhortando de acuerdo a las Escrituras.
nosotros debemos preparar el camino, así como lo hizo Juan Bautista. En el versos 12 dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Bendito sea Dios. En este verso nos habla sobre el trigo son los justos y la paja son los impíos y pecadores, quienes les lanzará al infierno. Por esa razón, nosotros debemos vivir una vida en obediencia a Dios, para no ser lanzados, para no perderse, para salvar, para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios de la gloria. Aleluya. Juan el Bautista fue reconocido como el quien preparó el camino para el Señor. Y fue la voz quien clamaba en el desierto. Hoy en día ya no se escucha a predicadores quienes reprenden el pecado. Al pecado se llama pecado. Al adulterio le llaman adulterio. Hoy en día ya no se habla sobre eso. Es necesario nosotros anunciar el Evangelio de Jesucristo, reprendiendo a todo lo que se llama pecado. Todo. No debemos permitir que el pecado llegue a nuestras vidas, sino mantener nuestra distancia del pecado. Aleluya. Toda persona quien está en pecado está dividido de Dios. Entonces, nosotros, para ser amigos de Dios, debemos estar lejos del pecado, apartados del pecado. De esa manera, nosotros estamos unidos con Dios. Toda persona quien vive apartado del pecado es amigo de Dios. Pero toda persona quien vive en pecado está dividido de Dios, está lejos de Dios. El pecado es como un muro. Es como un muro que un pecado trae a otro pecado. Y de esos otros pecados traen a otros pecados. Y así sucesivamente el pecado va trayendo más pecados. Por esa razón, nosotros no debemos permitir que el pecado llegue a nuestra vida, que nuestra alma se contamine. Y conforme esos pecados se van incrementando, nos hace un gran muro hasta que va por nuestra encima y ya no podemos ver a Dios. Por eso hay personas que sus corazones son tan duros. ¿Saben por qué? Porque el pecado está demasiado que ya no pueden ver a Dios. Solamente sienten la carga. Y es necesario arrepentirse, como decía Juan Bautista, para que nosotros podamos ser amigos de Dios. Porque Dios estará con nosotros si nosotros estamos lejos del pecado. Nos apartamos, nos desviamos del mal. Aleluya. Poderoso es nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Hasta acá hemos llegado al final de este mensaje. La predicación de Juan el Bautista. Hablaba con una exhortación.
también anunciaba arrepentimiento. Y así debemos hacer nosotros. Preparar el camino para el Señor, la segunda venida. Anunciar que Cristo viene. Anunciar que nuestro Señor viene. Anunciar el verdadero evangelio de Jesucristo, reprendiendo, hablándole cuál es bueno y cuál es malo. Es tiempo de prepararse. Aleluya. Es tiempo de preparar el camino para el Señor, para su segunda venida. Hasta acá hemos llegado al final de esta transmisión, este mensaje que será de mucha edificación para tu vida espiritual. Bendito sea Dios. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tus hijos y te ayude a cumplir todas tus metas, tus planes. El Señor me los bendiga a todos ustedes. Hasta otra oportunidad.